Los limeños que están al borde de la histeria colectiva por el tráfico de todos los días en nuestras pistas arrancaron esta semana con más de la cotidiana pesadilla. Largas colas en los corredores de transporte público, buses azules insuficientes, choferes despedidos, empresarios sin negocio y como cereza del pastel, atracón vehicular a la salida de un millonario bypass que se suponía nos iba a liberar de un dolor de cabeza menos. Terrible realmente, porque me parece que el señor Castañeda ha entrado simplemente a dinamitar todo lo que ha hecho Villarán. ¿Cuánto tiempo ya esperando acá en el lugar? 10 minutos, 15 minutos. ¿Más de lo normal? Sí, más de lo normal. Feo, estamos casi 1 o 2 horas estamos yendo, señor. Está mucho tráfico, señorita. Empecemos la catarsis sobre una reforma del transporte que parece mutar políticamente. El año pasado, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, y Alonso Segura, titular del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, se enfrascaron en un lío de poderes, debido a que este portafolio declaró nulo 4 de los 7 contratos de concesión de los corredores viales del Sistema Integrado de Transporte, un legado que dejó la gestión de Susana Villarán. En aquel entonces, Castañeda hasta se puso bravo para defender lo que él tildaba como una intromisión. Está mal el Ministerio de Economía, está mal de nuevo el Ministerio de Economía, no solo en su gestión, sino que además está tratando de interrumpir un programa que nosotros hemos corregido. El corredor azul Tacna-Garcilaso-Arequipa y el eje Javier Prado-La Marina estaban en peligro porque las adjudicaciones se habrían entregado sin el visto bueno del MEF, como lo exige la ley de asociaciones público-privadas. La controversia se inició por la interpretación del decreto legislativo 1012, que está vigente desde el año 2008, el cual establece que la versión final de los contratos de concesión entre entidades públicas y privadas debe tener la opinión favorable del MEF antes de su suscripción. Este decreto tuvo una modificatoria en el 2014, en marzo del año pasado, y ahora establece que si un contrato de buena pro no tiene el visto bueno y no fue revisado por el MEF, simplemente es declarado nulo. Hemos cumplido con los requisitos, hemos entrado a trabajar. Si nosotros no entramos, sencillamente el día de hoy probablemente no hubiera el corredor azul de la avenida Tacna. Por eso le digo, ¿no consideran que ustedes han sido, digamos, acá los que han pagado los platos rotos de una reforma del transporte que se hizo de una manera apresurada, quizás no bien pensada, quizás no bien delineada? ¿No consideran eso? Yo no lo considero. ¿Por qué? Porque yo tengo un contrato al día de hoy. Y por lo tanto los contratos se tienen que respetar. El problema es que para los consorcios que invirtieron en la tan esperada reforma del transporte y pusieron los buses azules en las rutas, esta norma se estaría aplicando de manera retroactiva. Y es que la Municipalidad de Lima les otorgó la adjudicación de los corredores viales en enero del 2014, es decir, 2 meses antes de hacer los ajustes legales que buscan ponerle candados de fiscalización a los contratos promovidos por entidades del Estado con empresas privadas. Acá es un tema político. ¿Por qué? Porque no se está respetando el Estado de Derecho que debe existir en nuestro país. Yo tengo un contrato firmado con el Estado representado por la municipalidad. Sencillamente se está desconociendo el contrato. ¿Y esto qué genera? Desconfianza en la inversión pública. Lo explicamos en resumen. Los empresarios cerraron un negocio con reglas de juego que ahora han sido modificadas. En un principio, para el alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, esto era una especie de atropello jurídico, pero de repente ahora cambió de opinión. Ya no se pelea con el ministro de Economía, Alonso Segura, y ha optado incluso por darle la razón. La ley de asociaciones públicas privadas entraron en vigencia en el año 2008. O sea, 6 años antes de la firma del contrato. Pero no tenía una reglamentación. Justamente fue en materia de reglamentación con 2 normas que fueron emitidas en marzo y en noviembre. ¿De qué año? Del 2014. Y el contrato con la empresa Javier Prado fue suscrito en noviembre del 2014. Pero de una licitación que fue en el 2012. Justamente, las licitaciones del 2012 se ajustaban a una norma del 2008. En enero de este año, el MEF comunicó a Protransporte que los corredores viales adjudicados no eran autosostenibles y que por lo tanto el negocio en torno a la reforma del transporte significaría un gasto al fisco en el futuro. Los consorcios que ganaron licitaciones en la gestión de Susana Villarán aceptaron que el MEF revisara sus 24 contratos de concesión y entonces los técnicos hicieron nada menos que 139 observaciones. Una de las más sensibles está relacionada a las tarifas de los pasajes, pues según el MEF no tenían una regulación y el precio podía dispararse hasta en 6,90 soles.
y la tarifa se incrementaba. Y si el usuario no quería, me decía, esa tarifa no la voy a pagar, esa diferencia la tendría que haber asumido Protransporte, la municipalidad o el MEF. Y si no las asumíamos, era una creencia y que podría irse a un arbitraje. Por lo tanto, eso para el MEF es utilizar recursos públicos y cofinanciar un proyecto de contrato de concesión. Se están agarrándose de ese tipo de cosas para volcar a la opinión pública, porque es un tema sensible. Nadie quiere pagar pues 6 soles 90, pero nadie en su sano juicio pretende pues cobrar 6 soles 90. Y la tarifa finalmente se define por Protransporte, ¿de acuerdo? ¿Usted cree que Protransporte va a permitir que haya una tarifa de 6 soles 90? No tiene ni pies ni cabeza. Las observaciones del MEF fueron levantadas mediante adendas que fueron suscritas por 11 de los 14 consorcios que lograron un contrato de concesión para los corredores complementarios. Fueron solo 3 empresas las que no estuvieron de acuerdo. Lima Perú S.A., que iba a operar en el corredor San Juan del Lurigancho, Brasil, el consorcio TGA, que estaba en la ruta Tacna-Garcilaso-Arequipa, y el consorcio Ecoexpress, que cubría la ruta Javier Prado-La Marina. Cabe mencionar que TGA al final aceptó las nuevas reglas de juego, pero lo hizo de manera extemporánea. Así las cosas, los contratos de 3 empresas fueron declarados nulos. ¿Pero por qué no firmaron las adendas? En el tema económico te cambiaba toda la fórmula económica de pago. Entonces, son cuestiones técnicas, son fórmulas donde que afectaba económicamente, no te daba una estabilidad respecto al tema de cumplir con tus obligaciones. Y consecuentemente, si tú quieres una calidad de servicio, tienes que tener los ingresos suficientes. Entonces, esos eran temas de discusión. Eso nos hace presumir que han privilegiado intereses empresariales por intereses de la ciudad. Al no suscribir las adendas, los consorcios que iban por el corredor Tacna-Garcilaso-Arequipa y Javier Prado-La Marina quedaron fuera del negocio y por ende sus buses no tenían autorización para circular más por los corredores viales. De ambas rutas se retiraron unos 191 vehículos azules. Entonces el usuario, que no sabía nada de este embrollo legal, fue el más perjudicado. El lunes salió de casa y se encontró con largas colas en los paraderos y sin buses suficientes. Y si ya estaba acostumbrado a vehículos limpios y cuidados, de repente volvió a la pesadilla. Para poder cubrir la demanda, no se tuvo mejor idea que poner en circulación vehículos que quedaron fuera del sistema por colapsados o por deudores de papeletas. Y los pusieron a trabajar con carteles como si fueran buses azules. La improvisación otra vez invadía nuestras pistas. Eso fue una contingencia en forma temporal por la premura del tiempo, atendiendo que el MEF nos notificó el 11 de abril. Hoy, ya no existen esos buses, no están circulando, han sido sustituidos por buses azules que no tienen multas. Sin embargo, el último viernes, Puerto Poder grabó al azar en el corredor Javier Prado-La Marina a los vehículos que por ahora, hasta que sean repuestos por una flota autorizada del consorcio ganador, hacen la labor de los buses azules. Y encontró a este de placa D9B749, que de acuerdo a información del SAT, tiene 20.413 soles de deuda en papeletas. O este otro bus de placa D8W832, que registra 19.794 soles, también en papeletas de infracciones cometidas solo entre el 2014 y el 2015. O este otro vehículo de placa AAR830 que suma papeletas por 8.563 soles. 2 de las 3 empresas que quedaron fuera del sistema integrado de transporte han anunciado que irán a un arbitraje para defender sus inversiones. En la etapa de preoperación del corredor Javier Prado-La Marina, Ecoexpress invirtió $35 millones, mientras que el consorcio TGA de la ruta Tacna-Garcilaso-Arequipa unos 50 millones de soles. Eso sin contar con el despido masivo de choferes que fueron liquidados y que ahora están a la espera de una nueva oportunidad laboral. La Municipalidad de Lima, a través de Protransporte, sostiene que lo único que ha hecho es cuidar el bolsillo del usuario. Acá lo que hay que ver a quién perjudica. Perjudica a la ciudad de Lima, perjudica a nuestro país, perjudica a los trabajadores. ¿Por qué? Porque bajo este antecedente, el quien quiere invertir acá en nuestro país lo va a pensar bien. ¿Por qué? Porque ya no hay confianza. Pero puede decir, son solo 2 empresas. Está bien, el día de hoy puede ser con uno, mañana puede ser con otro. Y ya empezó. Ahora hablemos del inaugurado bypass de 28 de julio. Se trata de una obra en la que la Municipalidad de Lima invirtió al menos $74 millones.
Pues bien, el bypass funciona en marcha blanca y esta semana estuvo en la mira de la ciudadanía. Es que los autos ingresaban al cruce en desnivel y se quedaban atorados ahí por más de 10 minutos debido a la congestión vehicular de la zona, a las calles cerradas, a las obras en ejecución y sobre todo a los semáforos no sincronizados correctamente. Fueron los especialistas de la Universidad Nacional de Ingeniería los que advirtieron que el bypass de 28 de julio no respondería a un planeamiento integral del sistema vial de transporte para Lima. En ese sitio no había un nudo, una congestión especial. Está, como usted se deriva de Garcilaso, se deriva a Arequipa y a Arenales, y el semáforo funcionaba bastante bien, no había congestión allí. Realmente hay otras obras que sí son prioritarias que podrían resolver un problema específico, como el cruce entre Javier Prado y el Paseo de la República, que genera una congestión de cuadras en el Paseo de la República. Esa obra entiendo que tiene proyecto, podría haberse hecho esa obra prioritariamente. Los usuarios se preguntan, ¿qué sentido tiene un bypass si cuando se sale de allí a pocos metros en un tramo corto, el conductor se encuentra con un semáforo que lo detiene de inmediato y le impide avanzar? ¿Qué lógica hay si al salir del viaducto se tiene que lidiar con la guerra vehicular de la avenida Paseo Colón? ¿Acaso el bypass es solo una rápida ilusión óptica de un sistema de transporte soñado en Lima? Por ejemplo, en Colón, ¿qué se está haciendo? Porque de alguna otra forma, quiera o no, ver un embotellamiento ahí boicotea su propia obra. Se detectó paraderos informales de colectivos en la avenida Colón, saliendo de la Plaza Bolognesi. Se detectó utilizando un carril, estacionándose los vehículos sobre la avenida Colón. O sea, 6 de la tarde, hora punta, una cuadra de vehículos estacionados. El día de hoy ha salido una campaña a primera hora a raíz de estas recomendaciones. Tenemos al SAP verificando, a la Gerencia de Transporte Urbana, la fiscalización permanente en esto. No quisiera decir que es improvisación, ¿no? Las cosas se piensan antes. No están invirtiendo su dinero, están invirtiendo el dinero de la población. Y la población tendría derecho a esperar que lo hayan pensado antes. Así está Lima en su zona más vulnerable, el transporte público. Los limeños solo esperan no envejecer en el tráfico, dejar de viajar como sardinas en los buses y sobre todo dejar de alimentar el caos con cada gobierno edil de turno que se esmera primero en imponer su sello sobre la ciudad.